Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido como un profeta. Palabra del Señor. Aquí se dirige a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los importantes dentro de la institución judía de su tiempo. Y al hablar de un viñedo, como nos decía el precioso Salmo responsorial, el viñedo es el pueblo de Israel. El viñedo es el nuevo pueblo de Israel, la iglesia. Y el viñedo soy yo. Nosotros no conocemos mucho la experiencia de viñedos, fincas donde se cultiva la vid, y de allí se saca la uva para macerarla y producir fruto que alegra la vida. Pero en Israel es muy común encontrar cultivos de viñedos, y nos habla de ese viñedo que es el pueblo de Israel. Nos habla del dueño de la finca, del viñedo, que es Dios. Nos habla de los labradores a quienes se les entrega el viñedo, que son las autoridades político-religiosas de Israel. Y nos habla de unos trabajadores que van allá a recibir los frutos. Miren, ya tuvieron cosecha, que le corresponde al dueño de la vid, a Dios. Y dice que esos trabajadores son los profetas enviados por Dios, pero que fueron recibidos de mala manera, y nos dice la alegoría evangélica que fueron apaleados, apedreados, no una sino dos veces. Y luego el dueño de la finca, Dios, dice: enviaré a mi hijo, haciendo un anuncio profético de la muerte de Jesús, la muerte redentora del Cristo, y dice: enviaré a mi hijo para que me den los frutos del viñedo y pueda yo percibirlos. Y dicen ellos que los labradores malvados dicen: este sucesor es el hijo del dueño, matémoslo, y nos apoderamos, nos quedamos con la finca, con el viñedo. Somos cultivados por Dios con esmero. Somos trabajados por Dios con inmenso cariño y solicitud. Nos dice la alegoría evangélica que cuando se preparó el viñedo, se le hizo una cerca, como quien dice, para que no le invadan los animales. Se hizo el hueco, el lagar donde se macera, se pisa la uva para que se fermente y produzca vino. Nos dice también que se hizo la casa del mayordomo. Así es Dios contigo, que eres también viñedo. Dios te da carismas. Dios te ha dado talentos, cualidades, dones. Dios te ha salvado en más de un momento
frente a tu salud, una situación económica, tu familia. Dios te ha tratado con inmenso cariño. Dios ha querido lo mejor para ti. Yo soy cultivado por Dios con esmero, con cariño, con ternura infinita. Si tú haces repaso de tu vida, si miras el libro de tu historia personal, descubrirás cuántas veces he visto el tierno amor de Dios por mí. Cuántas veces me ha socorrido, me ha sostenido, me ha ayudado. Cuántas veces me ha sacado adelante cuando yo no tenía fuerzas, cuando pensé que no era capaz. De cuántos peligros me ha librado el Señor. Cuántas heridas ha curado en mi alma y en mi cuerpo a lo largo de mi historia personal. Descubramos esa verdad. Dios cultiva tu vida, mi vida, nuestra vida con esmero, con cariño. Y es que Dios espera pacientemente por ti. Nos dice en efecto el Evangelio de hoy que espera para que demos fruto a nuestro tiempo, que envía un primer grupo de trabajadores. Ya los he cultivado, ya los he abonado, ya les he dado cualidades y talentos, tienen que dar frutos en su vida. Envía un primer grupo de trabajadores, los apalearon, a otros les tiraron piedras, guijarros, y dice, no voy a desesperarme, enviaré un segundo grupo de trabajadores a percibir frutos en la vida. Dice, tampoco le dan frutos, espera un tercer momento y envía a su propio Hijo. Nos habla Jesús en una historia dirigida especialmente a los sumos sacerdotes y a la dirigencia del pueblo de Israel, que era dura de corazón, como un hombre dentro de una parábola planta una viña, la rodea con una cerca, cava en ella un lagar, construye la casa del guarda, la arrenda a unos labradores y se marcha de viaje. Llegado el tiempo de la cosecha, manda criados para percibir los frutos de la cosecha, pero nos dice el texto evangélico que aquellos labradores malvados, duros de corazón, apedrean, apalean y matan a los criados del dueño de la viña. En una segunda oportunidad mandan nuevos criados y en un número mayor, más numeroso, y corren la misma suerte. Finalmente dice que el dueño de la viña, que no es otro que Dios, manda a su propio Hijo, Jesucristo, pensando a Él lo respetarán. Pero lejos de hacerlo, aquellos hombres duros de corazón que simbolizan precisamente a los fariseos, a la dirigencia del pueblo de Israel, dicen, este es el heredero, este es el hijo del dueño de la viña, vamos, lo acabamos, lo matamos y nos adueñamos, nos robamos, nos apropiamos la viña. En el fondo Jesús coloca esta parábola significando los profetas anteriores a él que hablaron de conversión y de buscar el verdadero rostro de Dios y cómo fueron humillados, despreciados y maltratados, y ahora nos muestra cómo el mismísimo Hijo de Dios, donde Él se presenta de una manera indirecta, no es reconocido por los suyos. En una finísima ironía que nos trae el Evangelio de San Mateo, pregunta Jesús en la parábola ¿qué debe de hacer con aquellos hombres que rechazaron a los enviados por el dueño de la viña? ¿Qué debe de hacer con esos labradores que tenían en arriendo la viña? En el fondo es la propia vida. Y ellos responden, hará matar, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará, alquilará la viña a otros labradores que entreguen los frutos a su tiempo. En el fondo Jesús nos quiere indicar que la vida es prestada, que se nos da el día del nacimiento y se nos pide el día de nuestra muerte, que por más que nos sintamos dueños, amos y señores de nuestra existencia, en el fondo no somos más que inquilinos, arrendatarios, administradores, que debemos de ser responsables y que un día se nos pedirá cuentas, frutos del bien o del mal que hayamos hecho con nuestra propia existencia, esto es con la vida, esto es con la viña. Dice entonces, después de que ellos aceptan que han obrado con maldad y que debe de suprimir, de acabar con esos labradores malvados y buscar unos nuevos, Jesús entonces se desnuda y hace de manera conclusiva una doble afirmación. La primera,
Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los arquitectos. Él ha sido un milagro patente para el pueblo de Israel y no ha sido reconocido. Y una segunda afirmación, más dura todavía y más clara, es: por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. ¿Qué significa Jesús con esto? Él quiere señalar que la dureza de corazón, la sordera espiritual, la ceguera del alma, nunca es bien vista por Dios. La vida siempre hay que mirarla con ojos de fe y entender que tenemos una misión por realizar y el plan de Dios nadie lo detiene. Muy a ese propósito podríamos nosotros dar un salto y mirar la primera lectura que la liturgia de la Iglesia nos trae en este día, tomada del capítulo 37 del libro del Génesis y que narra una de las más emocionantes y conmovedoras historias de todo el Antiguo Testamento. Narra la historia de José, el hijo menor de Jacob o Israel, el mimado de él porque le vino este hijo en la vejez, y cómo por ser tan querido por su padre y por tener el don de Dios de adivinar, de interpretar los sueños, despierta la maledicencia, la rivalidad, las intrigas, los celos, las envidias de sus hermanos. Sabemos que por un mandato de su padre ha sido enviado al desierto y allí se encuentra con sus hermanos y ellos maquinan, planean malévolamente acabar con la vida del hombre justo. Piensan en primer lugar dejarlo en un foso y allí que muera de hambre y de sed, abandonado en medio del desierto, un aljibe, un pozo subterráneo. Pero luego uno de sus hermanos, buscando salvarlo, dice: allí vienen unos comerciantes madianitas, esto es, de Madián, se dirigen a Egipto, más que matar a nuestro hermano porque Dios nos pedirá cuentas de su sangre, obtengamos un rédito económico con la venta de nuestro hermanito como esclavo. Así lo hacen, pero Dios escribe derecho en renglones torcidos y nunca imaginarán que esta caravana de comerciantes de Madián se dirigirán a Egipto. Nunca imaginarán hacia el futuro que precisamente Dios escribe historia de salvación aún a través de la maledicencia, de los reveses humanos, de un corazón torcido con innobles intenciones. Como el faraón mirará con simpatía a este joven José, cómo le interpretará sus sueños y gana un puesto de confianza en su reino hasta el punto de ser el lugarteniente, el mayordomo, el administrador de todos los bienes de Egipto. Y en una hambruna grande en el pueblo de Israel, es precisamente José el que traerá a su familia y a buena parte del pueblo de Israel hacia Egipto para que coman abundantemente y para que sepan sortear la hambruna que se había venido por sequía de largos años en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. En todo esto descubrimos de manera misteriosa y maravillosa cómo Dios, aun de una situación de sufrimiento, de dolor, saca bendiciones, bondades y va trazando su plan maravilloso de salvación. Querido amigo, querida amiga que ahora nos escuchas, descubre que en tu vida, a pesar de que hay dolor, puedes vivir como José, los planes torcidos de hombres intrigantes, en este caso los mismos hermanos de sangre de José, pero Dios no abandona a nadie. Dios no se olvida de nadie y Dios luego hará de José un gran hombre, un hombre muy querido y muy apreciado por el faraón egipcio. Aprende tú a descubrir que del dolor y la adversidad que ahora padeces y de la cual te lamentas, Dios sabrá sacar bendiciones abundantes para tu vida. Ánimo, Dios está contigo en la prosperidad, pero Dios está contigo en la adversidad. Dios está contigo en tus éxitos, pero créeme, Dios está contigo en tus fracasos. Dios estuvo con Jesús cuando entró triunfalmente en Jerusalén, pero quizás lo acompañó más cercanamente en el dolor, en la humillación y en el sufrimiento de la crucifixión en el Calvario. Descubramos esa realidad y de la historia maravillosa, de esa gesta épica de José vendido por sus hermanos, reconozcamos como más allá de envidias e intrigas humanas,
El buen Dios, cuando obramos rectamente, siempre sabe sacar bendiciones abundantes para nuestra vida. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti
te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado. Repaso de tu vida. Si miras el libro de tu historia personal, descubrirás cuántas veces he visto el tierno amor de Dios por mí. Cuántas veces me ha socorrido, me ha sostenido, me ha ayudado. Cuántas veces me ha sacado adelante cuando yo no tenía fuerzas, cuando pensé que no era capaz. De cuántos peligros me ha librado el Señor, cuántas heridas ha curado en mi alma y en mi cuerpo a lo largo de mi historia personal. Descubramos esa verdad. Dios cultiva tu vida, mi vida, nuestra vida con esmero, con cariño. Y es que Dios espera pacientemente por ti. Nos dice en efecto el Evangelio de hoy que espera para que demos fruto a nuestro tiempo, que envía un primer grupo de trabajadores. Ya los he cultivado, ya los he abonado, ya les he dado cualidades y talentos, tienen que dar frutos en su vida. Envía un primer grupo de trabajadores, los apalearon, a otros les tiraron piedras, guijarros, y dice, no voy a desesperarme, enviaré un segundo grupo de trabajadores a percibir frutos en la vida. Dice, tampoco le dan frutos, espera un tercer momento y envía a su propio Hijo. Nos habla Jesús en una historia dirigida especialmente a los sumos sacerdotes y a la dirigencia del pueblo de Israel, que era dura de corazón, como un hombre dentro de una parábola planta una viña, la rodea con una cerca, cava en ella un lagar, construye la casa del guarda, la arrenda a unos labradores y se marcha de viaje. Llegado el tiempo de la cosecha, manda criados para percibir los frutos de la cosecha, pero nos dice el texto evangélico que aquellos labradores malvados, duros de corazón, apedrean, apalean y matan a los criados del dueño de la viña. En una segunda oportunidad mandan nuevos criados y en un número mayor, más numeroso, y corren la misma suerte. Finalmente dice que el dueño de la viña, que no es otro que Dios, manda a su propio Hijo, Jesucristo, pensando a Él lo respetarán. Pero lejos de hacerlo, aquellos hombres duros de corazón que simbolizan precisamente a los fariseos, a la dirigencia del pueblo de Israel, dicen, este es el heredero, este es el hijo del dueño de la viña, vamos, lo acabamos, lo matamos. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro
y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido como un profeta. Palabra del Señor. Aquí se dirige a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los importantes dentro de la institución judía de su tiempo. Y al hablar de un viñedo, como nos decía el precioso Salmo responsorial, el viñedo es el pueblo de Israel. El viñedo es el nuevo pueblo de Israel, la iglesia. Y el viñedo soy yo. Nosotros no conocemos mucho la experiencia de viñedos, fincas donde se cultiva la vid, y de allí se saca la uva para macerarla y producir fruto que alegra la vida. Pero en Israel es muy común encontrar cultivos de viñedos, y nos habla de ese viñedo que es el pueblo de Israel. Nos habla del dueño de la finca, del viñedo que es Dios. Nos habla de los labradores a quienes se les entrega el viñedo, que son las autoridades político-religiosas de Israel. Y nos habla de unos trabajadores que van allá a recibir los frutos. Miren, ya tuvieron cosecha, que le corresponde al dueño de la vid, a Dios. Y dice que esos trabajadores son los profetas enviados por Dios, pero que fueron recibidos de mala manera, y nos dice la alegoría evangélica que fueron apaleados, apedreados, no una sino dos veces. Y luego el dueño de la finca, Dios, dice, enviaré a mi hijo, haciendo un anuncio profético de la muerte de Jesús, la muerte redentora del Cristo, y dice, enviaré a mi hijo para que me den los frutos del viñedo y pueda yo percibirlos. Y dicen ellos que los labradores malvados dicen, este sucesor es el hijo del dueño, matémoslo, y nos apoderamos, nos quedamos con la finca, con el viñedo. Somos cultivados por Dios con esmero. Somos trabajados por Dios con inmenso cariño y solicitud. Nos dice la alegoría evangélica que cuando se preparó el viñedo se le hizo una cerca, como quien dice, para que no le invadan los animales. Se hizo el hueco, el lagar donde se macera, se pisa la uva para que se fermente y produzca vino. Nos dice también que se hizo la casa del mayordomo. Así es Dios contigo, que eres también viñedo. Dios te da carismas. Dios te ha dado talentos, cualidades, dones. Dios te ha salvado en más de un momento en frente a tu salud, una situación económica, tu familia. Dios te ha tratado con inmenso cariño. Dios ha querido lo mejor para ti. Yo soy cultivado por Dios con esmero, con cariño, con ternura infinita. Si tú haces, Rotamos y nos adueñamos, nos robamos, nos apropiamos la viña. En el fondo Jesús coloca esta parábola significando los profetas anteriores a él que hablaron de conversión y de buscar el verdadero rostro de Dios, y cómo fueron humillados, despreciados y maltratados. Y ahora nos muestra cómo el mismísimo Hijo de Dios
donde Él se presenta de una manera indirecta, no es reconocido por los suyos. En una finísima ironía que nos trae el Evangelio de San Mateo, pregunta Jesús en la parábola qué debe de hacer con aquellos hombres que rechazaron a los enviados por el dueño de la viña. ¿Qué debe de hacer con esos labradores que tenían en arriendo la viña? En el fondo es la propia vida. Y ellos responden: hará matar, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará, alquilará la viña a otros labradores que entreguen los frutos a su tiempo. En el fondo Jesús nos quiere indicar que la vida es prestada, que se nos da el día del nacimiento y se nos pide el día de nuestra muerte, que por más que nos sintamos dueños, amos y señores de nuestra existencia, en el fondo no somos más que inquilinos, arrendatarios, administradores, que debemos de ser responsables y que un día se nos pedirá cuentas, frutos del bien o del mal que hayamos hecho con nuestra propia existencia. Esto es con la vida, esto es con la viña. Dice entonces, después de que ellos aceptan que han obrado con maldad y que debe de suprimir, de acabar con esos labradores malvados y buscar unos nuevos, Jesús entonces se desnuda y hace de manera conclusiva una doble afirmación. La primera: Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los arquitectos. Él ha sido un milagro patente para el pueblo de Israel y no ha sido reconocido. Y una segunda afirmación, más dura todavía y más clara, es: por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. ¿Qué significa Jesús con esto? Él quiere señalar que la dureza de corazón, la sordera espiritual, la ceguera del alma, nunca es bien vista por Dios. La vida siempre hay que mirarla con ojos de fe y entender que tenemos una misión por realizar y el plan de Dios nadie lo detiene. Muy a ese propósito podríamos nosotros dar un salto y mirar la primera lectura que la liturgia de la Iglesia nos trae en este día, tomada del capítulo 37 del libro del Génesis, y que narra una de las más emocionantes y conmovedoras historias de todo el Antiguo Testamento. Narra la historia de José, el hijo menor de Jacob o Israel, el mimado de él porque le vino este hijo en la vejez, y cómo por ser tan querido por su padre y por tener el don de Dios de adivinar, de interpretar los sueños, despierta la maledicencia, la rivalidad, las intrigas, los celos, las envidias de sus hermanos. Sabemos que por un mandato de su padre ha sido enviado al desierto y allí se encuentra con sus hermanos y ellos maquinan, planean malévolamente acabar con la vida del hombre justo. Piensan en primer lugar dejarlo en un foso y allí que muera de hambre y de sed, abandonado en medio del desierto, un aljibe, un pozo subterráneo. Pero luego uno de sus hermanos, buscando salvarlo, dice: allí vienen unos comerciantes madianitas, esto es, de Madián, se dirigen a Egipto, más que matar a nuestro hermano, porque Dios nos pedirá cuentas de su sangre, obtengamos un rédito económico con la venta de nuestro hermanito como esclavo. Así lo hacen, pero Dios escribe derecho en renglones torcidos, y nunca imaginarán que esta caravana de comerciantes de Madián se dirigirán a Egipto. Nunca imaginarán hacia el futuro que precisamente Dios escribe historia de salvación aún a través de la maledicencia, de los reveses humanos, de un corazón torcido con innobles intenciones. Como el faraón mirará con simpatía a este joven José, cómo le interpretará sus sueños y gana un puesto de confianza en su reino hasta el punto de ser el lugarteniente, el mayordomo, el administrador de todos los bienes de Egipto. Y en una hambruna grande en el pueblo de Israel, es precisamente José el que traerá a su familia y a buena parte del pueblo de Israel hacia Egipto para que coman abundantemente y para que sepan sortear la hambruna que se había venido por sequía de largos años en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. En todo esto descubrimos de manera misteriosa y maravillosa cómo Dios, aun de una situación de sufrimiento, de dolor, saca bendiciones, bondades
y va trazando su plan maravilloso de salvación. Querido amigo, querida amiga que ahora nos escuchas, descubre